hizo a Satanás, pero por medio de ese... Entonces cuando uno lleva eso en el cuello, lleva el dolor, la angustia, la Sí, pesadez. No. vos estás humillándote y vos estás creyendo, o si no haces. Es lo mismo. Es lo mismo, vos estás creyendo, estás adorando a Satanás, estás adorando a ese dolor, esa angustia, tristeza, estás llamando otra vez. Tiene a Satanás como Dios. Querés escuchar la palabra de Dios, te cansás de la palabra de Dios, enojo, ira por la corrección y estás adorando a ese mismo Satanás cuando colgamos en el cuello. Esa vieja creación no necesitábamos, no podíamos conocer a Cristo. Entonces, por medio de ese sufrimiento, esa incredulidad, esa maldad, esa mala suerte, aflicción de espíritu, angustia, tristeza, entonces ese es Satanás. Y sobre eso se tiró Cristo, sobre nuestro sufrimiento, sobre nuestra naturaleza satánica se tiró Cristo acá. Y este es figura de Satanás, figura de ese dolor, de ese depresiones, todo, y acá se tiró él, se tiró sobre Satanás. Bendito eres tú. Entonces, si vos estás teniendo en tu cuello, le da un beso, o le pedí, o hace una por la señal, está inclinando a otros dioses. Él vino a destruir a Satanás, a ese sufrimiento, depresión, incredulidad, ese que no cree, ese que vos crees más a Satanás, yo creo más. Y entonces, sobre esto dice, en la cruz, no primero vi la luz. Si no había Satanás, no podíamos, nosotros no necesitaríamos mismo. ¿Para qué vamos a buscar a Dios? Íbamos a ser como un animalito. Entonces él por eso creó a Satanás. Y entonces ahí, figura de Satanás, nosotros esa incredulidad, ese dolor, mala suerte, vicio o pasiones, todo lo que nos quiere destruir Satanás. Entonces, es figura de Satanás y acá se crucificó Cristo. Ahí está la luz que es Cristo, la fe, gozo, paz, alegría, amor. Se tiró y destruyó ahí, él se humilló en lugar de nosotros. Nosotros teníamos que estar acá crucificados. ¿Qué quiere decir? Teníamos que quedarnos, si no, con esa vieja creación. No había necesidad que Cristo venga a matar ni a resucitar. Y después voy a explicar la muerte y la resurrección de Cristo. Bien a ustedes, muy importante. Entonces, esta cruz dice, tome mi cruz y sígame. Vamos a empezar de ahí. Sí, también, sí, en San Juan. Dice mismo, en el monte Calvario estaba una cruz. Estaba Satanás en ese monte, en ese problema, en esa naturaleza. Cuando te llega la maldad, ira, enojo, ese es Satanás, ese es el monte. Ahí es la guarida de los leones. Y estaba una cruz ahí. Estaba Satanás. Entonces, vamos a ver. Cruz.
Escuche bien porque es importante esta cosa. Nosotros decimos cruz. Mateo 16, 24. Bueno, lee nomás. Mateo 16, 24. ¿Pones vos? Bendito sea tu nombre. Empieza a ver, ¿verdad? Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo y tome su cruz y sígame. Toma, reconoce tu vieja creación, que fuiste creado en la naturaleza satánica. Eso es lo que dice. Si quieres ser mi discípulo, si quieres ser hijo de Dios, si quieres crecer, que crezca en ti la vida de fe, gozo, paz, alegría. Dice, si quieres ser de su discípulo, dice, tome su cruz. ¿Y qué? Reconoce tu vieja creación. Reconoce la incredulidad, que no podés escuchar la palabra. No te interesa, te cansa de la palabra, te atormenta la palabra. Entonces reconoce, tome tu cruz y sígame, y siga pidiendo, siga. Yo que reconociendo tu vieja creación, hasta que se forme totalmente, vio la fe, gozo, paz, alegría, amor, hasta que te gobierne la vida de Cristo. Ese nervio, ira, mala suerte, depresiones, ese que no sabe ni lo que querés, vicio, ese espíritu de vagabundo, ese espíritu de ladrón, ese espíritu de sinvergüencía. Entonces tenemos que pedir perdón, pida perdón. Y dice, si quieres ser mi discípulo, dice, tome tu cruz. ¿Qué quiere decir tomar? Reconocer tu naturaleza vieja. Naturaleza, reconocer qué es lo que estás sintiendo ahora. Si querés escuchar la palabra, ¿te gusta esta palabra? ¿O tu mente está divagando a otro lado? Como esta chica, por ejemplo, su mente está divagando a otro lado. Y entonces tienes que pedir perdón, reconocer que esa es tu vieja creación, ese divague de mente, aburrimiento a la palabra, te cansa la palabra, no te interesa. Entonces, ese es tomar la cruz. Mateo estaba, tráeme un poco, Evirome, ¿quién me presta? Bueno, Mateo, ¿cuánto era? 16, 24. Uh-huh. Es muy importante la palabra de Dios. Por eso, ¿cómo vas a ver? Muchas veces dice, lee esta palabra de memoria y no saben ni qué lo que es la cruz. Y por eso se adora, porque no sabe que está adorando a Satanás mismo. 16, 24. 24, ya tengo todo acá. Y vamos a ver, dice acá en Mateo 16, 24. Y Mateo 16, 23, ¿qué dice? Pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Una versículo antes. 16, 23. Sí. 23, 22, entonces de 22 al 23. Entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Pero antes de eso le dice el Señor Jesús a Pedro, le dice, es necesario que yo
me vaya en Jerusalén y me muera y resucite. Eso es lo que... 16:21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces, acá entonces dice, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén a padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto. Acá vemos nosotros, acá vemos que es necesario la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Y esa muerte a dónde sucedió? Eso fue en Mateo, vamos a ver 13. Escúcheme. Sí. Mateo De parábola. 13:34. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábola no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Vemos ahí, estaba escondida Hijo de Cristo. Cuando Él vino a morir y a resucitar, está mostrando en parábola, en ilustraciones, que Él murió cuando creó a Satanás y se escondió o murió. Por eso dice, muerto en vuestro delito y pecado. ¿A dónde está ese versículo? Ahí dice escondido. Fue escondido de nosotros, muerto para nosotros. Esa fe, gozo, paz, alegría, amor, fue escondido, fue muerto Cristo de nosotros. Por eso Él vino, vio que cuando Él murió y resucitó, es el símbolo. Cuando Él creó la vieja creación, usó a Satanás para que tenga su vida como muerto, como sin o escondido de nosotros. Esa fe, gozo, paz, alegría. No podíamos creer, aunque podíamos creer. Entonces, ese es el símbolo de la muerte y la resurrección. La muerte fue, vio que cuando ya, desde la fundación del mundo, dice, cuando Él creó a Satanás, el mundo que, si quiere hacer amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Entonces, de la creación de Satanás, le creó a Satanás para esconder del hombre, para que tenga como muerto. Por eso dice, están destituidos de la gloria de Dios. Y también dice, muerto en vuestro delito y pecado. Nosotros vivimos. También ese versículo. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ese otro. Entonces, vemos acá, Él nos dio Efesios 2:1. Estamos muertos nosotros. Para nosotros estaba muerto Cristo. Teníamos la vida de Satanás nada más. Entonces teníamos la creación de la naturaleza satánica. Vuestro padre es el diablo. Por eso mi lenguaje no entendéis. Adán primeramente no entendió la voz de Dios, por eso creyó más a Satanás, porque ya fue creado en la incredulidad y entonces fue escondido de nosotros. Está muerto en vuestro delito y pecado desde la creación de Satanás
y después creó a la naturaleza satánica, murió para nosotros la fe, gozo, paz, alegría. Estaba escondido. Y nosotros estamos muertos, toda la humanidad. Y después dice, por eso la muerte y la resurrección que hizo Él mostró ahí que desde el principio estaba muerto para nosotros. Murió y resucitó, dice. Está mostrando en simbolismo. Ese vino a ser Él en simbolismo, que Él murió de los hombres del principio de la creación de Satanás. Y después se reveló, Él vino y resucitó la fe, gozo, paz, alegría, amor. Nuestro principio es Génesis, nuestro origen es Satanás, en la incredulidad, muerto para nosotros Cristo estaba. Por eso hoy me está revelando la muerte y la resurrección de Cristo, que quiere decir la cruz. Quiero que entienda bien, pida al Señor, porque yo puedo a ustedes decir, pero sin que ustedes pidan al Señor, yo le pedía ya día esto. Y Satanás, ¿sabes cómo me tenía? Yo decía, yo voy a tener sobre Caín, voy a tener sobre Satanás una revelación grande, más pecado. Y entonces era una lucha terrible, que estaba ahí tirada. No podía ni caminar, estaba re mal. Nadie sabe cada palabrita que el Señor me va a revelar. Nadie sabe cuánto yo lucho, cuánto me humillo. Y le digo al Señor, quiero saber en profundidad la muerte y la resurrección de Cristo y la cruz de Cristo, para que yo pueda desmenuzar a ustedes. Porque esto todo dice la muerte y la resurrección. Nosotros estamos muertos en vuestro delito y pecado. Por eso es lindo dividir los dos poderes. ¿Cuánto estaba muerto Cristo para nosotros? Desde la escondida, dice a veces. Y dice, vio que también dice, muerto, en distintas formas muestras. Entonces acá vemos, y también dice, que estaba muerto en vuestros delitos y pecados. Aún uno, si vos lees más, está hablando a gentiles y a Israel, que toda la humanidad, porque el Señor primero, con todo, gentil Israel, no existía todavía Israel en esos tiempos, desde el principio. Después el Señor escogió, desde Jacob escogió a Israel. Pero primero, hasta Abraham era gentil, era 20 profetas, con hija y hijo, todo era gentil. Entonces gentil quiere decir lo que no es judío, y judío después recién empezó. Eso tiene que dividir bien ustedes. Y después acá, que decía, muerto en vuestro delito y pecado. Cuando Él murió, está mostrando que murió a dónde, cuándo. Ese simbolismo, ese ejemplo que Él hizo en su muerte y resurrección. Entonces Él, cuando murió, vio que mostró desde el principio, se escondió de nosotros y resucitó cuando Él vino a mostrar su muerte y la resurrección. Ahí resucitó. ¿Qué es lo que resucitó? La fe, gozo, paz, alegría, amor. Nosotros a veces decimos, Cristo está en el cielo. Ese quiere decir, en el poder más alto está su poder. Y dice en Efesios, Él se fue en la parte más baja de la tierra. Fíjese. Efesios 4, desde 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió no es que, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Efesios
4, 4, 7. 7. Escuche lo que dice. 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia, conforme a la medida del don de Cristo, por el cual dice, escuche, la gracia que es regalo inmerecida. ¿Y qué es lo que te regaló? El perdón. Entonces fue dada el perdón. Por eso nosotros tenemos que reconocer que Cristo fue muerto, ya nosotros muertos en vuestro delito y pecado. Delito, pecado, ofensa a Dios, quiere decir pecado. Tenemos una causa, delito, una causa. Porque desde el principio, Él cuando murió y resucitó, mostró en simbolismo, dice, en parábola, que Él habló, en ilustraciones naturales. Y Él hizo esa muerte, ahí está mostrando desde la creación de Satanás, que Él constituyó, hizo a Satanás. ¿Para qué? Para mostrar su poder. Entonces, muerte, ahí murió Cristo para nosotros. No es que murió, sino se escondió, se murió. Es una parábola. Muerto en vuestro delito y pecado. Y después Él hace eso. Él vino y que como si fuera que muere y resucita, mostrando que resucitó ahí después de la muerte. Pero ¿cuánto murió, Lali? ¿Cuánto murió? Cuando Adán, cuando hizo a la vieja creación Él, y Él se escondió o murió para nosotros ahí. Por eso nosotros estamos vivos, pero estamos muertos. En nosotros está la fe, gozo, alegría. No sentí la vida de Cristo. Ese está muerto para nosotros. Entonces Él viene a hacer ese parábola. La muerte mostró que murió primero y después resucitó. Y por eso dice en Gálatas 3:22, venida la fe, fíjese. Y ahora 7 era. Ahora voy a seguir después. Yo no entiendo, pero si Dios ya creó al ser humano en el pecado, en incredulidad, entonces ¿cómo murió? Y bueno, ya creó así. Y bueno, algo Él muere está... cuando algo tiene vida primero, pero ya nosotros ya nos creó sin esa vida de fe. Bueno, venida la fe, ¿qué es lo que querés entender vos? Que vos decís que la fe murió en Adán. Está bien, en Adán se escondió. Déjame terminar. ¿Qué pasa? Nosotros ya fuimos creados en esa incredulidad, sin fe, con la fe muerta. Entonces, ¿cómo puede morir algo que nunca vivió? Porque bueno, Él mostró, es una parábola, ¿entendés? Sí, entiendo que es una parábola que está mostrando que Él tiene que llevar hacia atrás, sí, eso sí. a traer hacia adelante. En la muerte, en la resurrección, está mostrando que Él primero quedó muerto para nosotros, desde la creación de Satanás. Porque dice, muerto en vuestro delito y pecado, dice. Estábamos, nuestras condiciones eran así, murió para nosotros la fe. Y después resucitó, ¿qué quiere decir? Vino la fe para nosotros, ahí en Gálatas. Claro, yo entendería que no es que murió, sino que ya nacimos en esa condición muerta. Sí, ya sabemos, eso que Él mostró. Que lo que murió tiene que haber vivido primero. Bueno, pero no. Cristo ahí mostró que murió para nosotros, por eso esa muerte murió y resucitó, dice. Y Él murió para nosotros, es un simbolismo. Bueno, pedí nomás al Señor discernimiento, pedí conocimiento de esa palabra a ustedes, hasta que se abra bien a ustedes. Es lo que está mostrando que Él murió primero y después resucitó. Hermano, cuando dice que resucitó, ¿ahí fue cuando vino ya Cristo? Ya vino Cristo, ya no viene más Cristo. Por eso, Apocalipsis quiere decir revelación. Se reveló ahí, resucitó ahí, se reveló la fe, gozo, paz, alegría, amor. Porque antes estaba escondida un muerto para nosotros. Entonces cuando Él hace ese simbolismo de la muerte y la resurrección,
hace realmente, pero mostrando que Él primero desde la creación de Satanás, que Él mismo creó, para eso mismo creó, para mostrar su poder sobre Él. Porque si nosotros no estamos creados en la incredulidad, en el sufrimiento, en la mala suerte, en todo lo que nosotros sufrimos, ¿para qué vamos a venir a buscar a Cristo? Y entonces, ¿qué era que digo que lea? Gálatas. Gálatas, y después vamos a irnos. Venida a la fe. 3:23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Condenada estábamos. Estábamos murió para nosotros Cristo. Hasta la ley. Hasta que Él termine, ellos venían predicando que se va a manifestar Cristo, la muerte, ya estábamos bajo muerte mismo, pero va a resucitar Cristo. Ellos predicaban eso, que está muerto en nosotros Satanás, Cristo, y después va a resucitar Él. Ellos lo que anunciaba eso, y eso es lo que se cumplió cuando Cristo vino a morir y a resucitar. Ahí se vio que lo que se manifiesta es un simbolismo o una cosa que está haciendo Él desde el principio. Murió primero y después fue revelado. Como dice acá mismo en el 7, dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Dios, el regalo de Dios. ¿A dónde es eso, hermano? Está en 4:7. Ajá. Y dice, por el cual dice, subió a lo alto. Efesios 4. Y también vio que en Gálatas hoy estamos leyendo que dice, venid a la fe. Esa fe es lo que resucitó para nosotros. Porque cuando murió la fe, nadie podía creer. Ese es Satanás. Solamente creíamos a Satanás. La incredulidad es Satanás, no creer a Dios. Vuestro padre es el diablo. Por eso mi lenguaje no entendéis. No entendemos la palabra de Dios, porque Satanás era vuestro padre. Y entonces ahí se escondió, murió para nosotros. Vio que entonces eso es lo que estaba mostrando. Primero murió, dice, estaba hasta la venida de Él. Después resucitó. Porque dice la palabra de Dios en 2 Corintios 3:9, el ministerio de condenación, escuche, fue con gloria, más el ministerio de justificación, mucho más glorioso, dice. El ministerio, quiere decir el servicio de condenación, fue hasta la venida de Cristo. Los profetas, y los profetas venían predicando que va a venir la justificación, va a venir el perdón, va a venir la gracia, que va a venir la fe, gozo, paz, alegría, va a poder sentir ya, va a resucitar Cristo en ti y en mí. Y entonces, ¿cuánto resucitó? Cuando desde que Él vino y murió, mostró el simbolismo de la muerte y la resurrección. Y nosotros tenemos que reconocer que estábamos muertos en vuestro delito y pecado. Muertos en la fe. Primeramente, murió para vos no poder creer. Y después ya Dios, ahora cada uno puede ya pidiendo perdón de la incredulidad, que ese era un delito y pecado. Muerto estaba en la fe. Cristo estaba muerto. Y cuando Él murió y resucitó, pidan nomás al Señor ustedes, que ese es un simbolismo, una enseñanza que Él nos dejó. Él murió, Él mostró su muerte de allá desde el principio. Se escondió, dice, desde la fundación del mundo. Y Él se reveló
o resucitó, quiere decir la misma cosa. Resucitó la fe, gozo, paz, alegría. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, dice acá en 4:8, por lo cual dice, subió a lo alto y llevó cautiva las cautividad. Subió ahora en vez de decir Efesios 4. resucitó, subió a lo alto, dice. No es que subió, vio que en lo natural, escuchen, no es que subió a lo alto así, sino el poder subió sobre Satanás, sobre la incredulidad, subió la fe, sobre esa maldad, subió el amor, esa angustia y tristeza, sobre eso subió la paz, gozo y alegría, subió, dice, tuvo más autoridad y mostró, vio que sobre esa vida de muerte que le mantenía muerto, subió el poder de él, la fe, gozo, paz, alegría, y todo lo que pide, vio que perdón de esa muerte, que vida de muerte de Cristo que ha llevado, que murió la incredulidad, la fe, que estamos llenos de incredulidad, imposible todo, no inclinábamos, hacemos, vio que nosotros estampa para nuestro Dios. ¿Cuánto dioses hacemos? Y a la cruz, mira, todo hace negocio con la cruz, hace fábrica de la cruz. Y ahí vio que Cristo se crucificó, es figura de la incredulidad, maldad, sufrimiento, mala suerte, ese vicio, ladrón, todo espíritu. Ese es Satanás, y es figura de Satanás, y sobre Satanás, sobre ese sufrimiento se tiró Cristo, vino a matar, a destruir. A matar quiere decir, sabemos otra vez. Despojó a los principados y potestades en la cruz. Sí, principados y potestades. A Satanás le venció porque ese principado, potestad de poderes, en este estaba el poder de Satanás. Y entonces ahí mostró un simbolismo que este es sobre esa potestad de autoridad que estaba peleando contra Satanás. Se tiró Cristo sobre Satanás, quiere decir eso, sobre poderes de autoridades, y subió, dice acá, y subió a los altos y llevó cautivo a la cautividad. ¿Qué? Subió en el cielo, decimos. El cielo es símbolo del poder. No es que en el cielo, este cielo que vemos, este vacío, ese es un simbolismo del poder más alto nada más. Y Cristo subió esa incredulidad, sobre la incredulidad, destruyó y salió y puso la fe para creer. Y tenemos que reconocer eso, que nosotros estábamos muertos. La fe, el gozo, paz, alegría en nosotros. Entonces tenemos que pedir perdón, esa es la gracia. Entonces, y subió a lo alto, dice. Subió a lo alto y llevó cautivo a la cautividad. Subió a lo alto quiere decir, no es que se fue al cielo. Yo también pensaba, todo natural pensamos, pero la palabra es espiritual. Subió a lo alto quiere decir, subió sobre la incredulidad, sobre ese sufrimiento, sobre esa mala suerte, sobre la hechicería, sobre todo poderes malos que nos gobiernan. Él ya subió. Sí, nosotros tomamos la gracia, pedimos perdón, reconocemos, tomamos la cruz, reconocemos la cruz, como dice la palabra de Dios hoy. Sí, nosotros reconocemos. Tome mi cruz. Tome mi cruz. Reconoce que esta cruz, este es Satanás, este es tu origen. Por eso nosotros queremos adorar a este. En todo lado hay cruz. En nuestro cuello ponemos cruz. Estamos ahí adorando al mismo diablo. Está Dios llamando ahí, o hacemos un crucifijo así. Está inclinando a Satanás mismo que está creyendo.
porque esta figura de Satanás. Y sobre eso Cristo, esa fe, gozo, paz, alegría se extendió. Sobre esa incredulidad, maldad, odio, rencor y sufrimiento, vicio, toda enfermedades, toda mala suerte, miseria. Ese es Satanás. Y entonces nosotros, como es nuestra naturaleza, sin saber la palabra, todo el mundo tiene en el cuello esta cruz. Ni no sabe qué es. Dice, en la cruz. Yo primero vi la luz. Por medio de esa creación, de ese sufrimiento, de esa incredulidad, veo que mala suerte, todo lo que vos sentís, yo, mediante eso se manifestó la fe, gozo, paz, alegría, mediante eso venimos. ¿Por qué venimos nosotros acá? Por el sufrimiento, por medio de esta cruz que tenemos, en nuestra naturaleza, ese es Satanás. Y nosotros, como es nuestra naturaleza, queremos adorar mismo, hacemos por la señal, hacemos tanta estampa. Y nosotros veo que creemos que está bien, que te va a ayudar. Es tu naturaleza vieja. Es el sufrimiento que vos sentís, mala suerte. Ese es lo que te engaña. Veo que para adorar, querer inclinar, nuestra tendencia es de inclinar a Satanás, a la hechicería, a la idolatría y a este cruz, que es figura de Satanás. Y acá dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautivo a la cautividad. ¿Qué es lo que nos ha tenido cautivo a nosotros? Preso de incredulidad, sufrimiento, depresión. Ese que no cree a Dios y ni sabe quién es Dios. Y entonces llevó cautivo ese Cristo, esa fe, gozo, paz, alegría, amor, que se manifestó, que creó a Satanás mismo, que creó a este cruz que acá estaba. Es símbolo nada más esto. Es símbolo de Satanás. Y sobre eso se tiró Cristo. En la fe, gozo, paz, alegría, amor. Sobre la incredulidad, incredulidad, maldad, demonio engañoso. Y entonces se tiró sobre este Cristo. Se tiró sobre esta incredulidad, la fe. Se tiró sobre este sufrimiento, depresiones, ese espíritu, ni no sabemos lo que queremos, ni no tiene sentido nuestra vida, sufrimiento, mala suerte. Este es Satanás. Y sobre es lo que nos cautivaba a nosotros. ¿Qué es lo que nos tiene cautivo a nosotros? Satanás, lleno de sufrimiento, lleno de no saber ni lo que querés. ¿Para qué quiero vivir más? Algunos se quieren matar. Y no tiene sentido tu vida, te tiene cautivo. Me tiene cautivo Satanás. Con sufrimiento, depresiones, te duele todo el cuerpo. Todo lo pecado, ese espíritu de pasiones, sexo. Por ejemplo, ayer, un muchacho ya se fue con esa mujer que tiene un montón de hijos, le cautivó la pompachira y le llevó cautivo. Y por eso necesitamos, la pompachira es Satanás. Ahora dice que hay 45 pompachiras, antes 24 nomás. Y llevó cautivo a él ese espíritu de sexo y se fue ayer. Y después hay tanta gente que se está yendo de acá. Por una cosa, por otra cosa está yendo. Se fue. Porque le atormenta, quiere ir a drogarse en la calle. Ese no es Satanás. Y ese acá está todo crucificado. Acá es figura de ese tormento, de ese vicio, de esa prostitución, homosexuales, lesbianismo. Vamos a descubrir toda Satanás. Ese no tiene cautivo. Amamos el lesbianismo, amamos el homosexuales, todo. Amamos el pecado, el sexo, depravaciones. A veces hay un montón, le hace una hechicería, porque Satanás tiene su instrumento. Y entonces le hace una hechicería y le cautiva en el sexo. Tiene un montón de hijos esta mujer
y le llevó a este muchacho. Se vuelve loco. Y entonces, y dice mismo, aunque la sierva me dice, no digo yo, sino el Señor le dice que le va a llevar cautivo ese pecado. Esa es la cruz. Y entonces dice, llevó a lo alto cautiva la cautividad. Él cautivó, ya destruyó cuando Él vino. Entonces Él hizo a Satanás para destruir. Por eso dice a Caín, nadie le puede matar a Caín, le dice. La señal le puso que Cristo en su muerte y resurrección, porque Él primero se murió para nosotros, se escondió y después va a venir a resucitar y ahí va a matar a Caín. Él ya va a matar a Satanás, que está crucificado acá Satanás. Bueno, y entonces dice, llevó cautivo a la cautividad. Y Dios dice a la cautividad. Él ahora le cautiva a Satanás. Pero si vos pedís perdón, va a ir cautivando a Satanás de vos. Esa incredulidad, sufrimiento, depresiones, droga, marihuana, prostitución, descenso, miseria, mala suerte, ese que vos sentís, ese el Señor va a llevar cautivo. Va a llevar, le va a tener, Dios, que gobernado. Pero tenemos que, por eso, escuchar la palabra para pedir perdón. Porque si no nos conocemos mismos, hablamos de memoria la palabra cruz, decimos, no sabemos qué quiere decir. Inclusive adoramos a la cruz. ¿Qué es figura de Satanás? Decimos Cristo murió y resucitó. No sabemos qué es lo que murió y resucitó. ¿Cuánto murió Cristo? Cuando creó a Satanás. Él se escondió o creó, murió. Pero ahora Cristo fue revelado. Vamos a ver también en Apocalipsis 1. Y después vamos a venir otra vez. No pierda Efesios 4 porque quiero... Por eso Génesis, ahí para nosotros ese es nuestro principio. Estábamos cautivos de Satanás, pero el Señor nos sacó de ese cautiverio cuando Él vino, le mató a Satanás, o vamos a decir, ya sabemos que no murió, sino es un simbolismo. ¿Por qué sentí otra vez después entonces hasta ahora a Satanás? Está lleno de preocupaciones, lleno de miseria, mala suerte. ¿Por qué si ya murió? Sino pone un ejemplo, pero cuando pedí perdón va a ir saliendo, va a ir destruyendo de ti y de mí a Satanás. Es decir, incredulidad, depresiones, sufrimiento, nervios, ira, quiere ir de acá, engaño en Satanás. Bueno, ¿qué dice? En Apocalipsis, ¿cuánto más? 1:1. Apocalipsis 1:1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Vemos acá, dice la revelación. Apocalipsis mismo quiere decir revelación. Porque Cristo antes estaba escondido de nosotros, un muerto. La fe, gozo, paz, alegría, amor. Aunque querer sentir no podía. Entonces ya reveló ahora. Cuando Él resucitó, ahí reveló la fe, gozo, paz, alegría. Ese Cristo que va a sentir, no lo va a ver, sino va a sentir. Cristo no es ni una estampa, ni tampoco, no es la estampa, no es ningún Dios. Como dice la sala muerte, se hace como Dios, santa muerte, dice. Por eso se festeja el Día de los Muertos y todo. Que nosotros también a veces hacemos sin saber. Y entonces dice, en otro lado dice Santa Muerte. En Paraguay se festeja el Día de los Muertos y se tiene el cadáver. ¿Por qué se tiene como abogado el cadáver? Ese es el espíritu de Santa Muerte. Y dice que está la muerte, o si no. Niña blanca le dice también. La parca le dice a la sala muerte. ¿Por qué todo el mundo quiere un huesito del cementerio?
porque dice que Él es el Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo dice que murió y resucitó. Esa muerte que quiere decir que se escondió cuando Él hizo a Él mismo, le usó como instrumento para ahí mantenerse muerto de nosotros. Y por eso dice que esa la muerte de Jesucristo. Esa la muerte, y así dice en el libro de la magia. Y tiene que, por eso, digo que no tiene que adorar a esos dioses, hasta la muerte ni a Gauchito Gil, que la mayoría hoy en día no está adorando hasta la muerte a Gauchito Gil. Todos los ladrones, para guardarle de la policía, tiene distintas oraciones, y él mismo dice que es Jesucristo. Hasta la muerte. Por eso el cadáver de tu ser querido ya no es nada. Y bueno, ahora dice Apocalipsis. Leí Apocalipsis. Apocalipsis dice 1, vamos a ver, 1. La revelación de Jesucristo, que Dios para manifestar a su siervo. La revelación de Jesucristo. ¿Cuánto se reveló la fe, gozo, paz, alegría? ¿Cuánto resucitó? Cuando Él trajo su vida ya Él vio que salió de Él ya no permitió que Satanás le gobierne en incredulidad, maldad, sino vio que Él ya resucitó para nosotros la fe. Venida la fe, dice. El gozo, paz, alegría, toda la cualidad de Cristo, amor. Ese resucitó, ahí fue revelado. A alguna parte dice resucitó. En otra parte sí dice que fue revelado. Acá dice la revelación, por eso Apocalipsis quiere decir revelación, manifestación de Cristo, porque se escondió de nosotros Cristo primero. ¿Cuánto murió Cristo? Desde la creación, Él creó a Satanás y se escondió ahí. Ya no fue revelada para nosotros, no podemos sentir. Estamos como muertos, la vida de Cristo muerto para nosotros. Aunque nosotros vivimos, pero no podíamos sentir la vida de Cristo. Y acá dice la revelación de Jesucristo, que Dios para manifestar a su siervo. Ellos venía, los profetas venía revelando que va a venir, se va a manifestar la resurrección de Cristo. Entonces ellos mostraban que estaba muerto, que estaba, que escondida Cristo desde la fundación del mundo, dice, de la fundación de Satanás. Él mismo hizo a Satanás. Vamos a ir profundizando, ese es bueno. Hasta la muerte, Gauchito Gil, todos los diablos. Él mismo creó. ¿Para qué? Para usar como instrumento, para mostrar sobre Él su poder. Y después se reveló Cristo, se manifestó. Y ellos, los siervos, eran los profetas que venían anunciando esto, que va a anunciar, Él va a venir a mostrar por qué se escondía, y la resurrección de la fe, gozo, paz, alegría. Resurrección quiere decir salvación. Resurrección quiere decir sentir esa fe, gozo, paz, alegría. Está en la palabra, te tiene que contar para pedir perdón. Y se manifestó ya Cristo y lo dio, pero acá está diciendo Juan como si fuera que va a pasar. Pero acá está hablando del ministerio de los profetas, los siervos, que venían ya revelando que se va a revelar Cristo. Que dice acá, la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a su siervo la cosa que debe suceder pronto, y la declaró enviando por medio de los ángeles. ¿Los ángeles quiénes? Los profetas. Acá Juan está hablando del ministerio de los profetas antes de la muerte de Cristo, que ellos lo que venía haciendo, venía revelando que va a venir Cristo, pero mientras tanto estaba sellado, dice en otro lado. Y entonces, y cuando Cristo vino, ya se reveló. Podemos ya
escuchando la palabra, reconociendo la incredulidad, la maldad, entonces ya puede ser revelado, ya resucita en nosotros Cristo. Cada día tiene que morir y resucitar. Por eso dice, tome mi cruz y sígame. Reconoce esa vida de muerte, de incredulidad, de maldad, de sufrimiento, mala suerte, ese vicio. Declarar, reconocer, ese es Satanás, para resucitar esa vida santa, de libertad. Todo, enfermedades, mala suerte, miseria, trancarrúa, todo. Ese tenemos que pedir perdón. Y dice acá, y esto acá está diciendo que los siervos, que eran los ángeles, que eran los profetas, Dios venía anunciando que se iba a ser revelado Cristo, va a resucitar Cristo. Esa es la revelación de Cristo. Va a manifestar la fe, gozo, paz, alegría. Ya ahora, escuchando la palabra, reconociendo cómo tener esa vida tenemos, esa vida de sufrimiento, de incredulidad. No queremos saber nada de Dios. Hasta para nuestro Dios hacemos. Nosotros todos hacemos. Ahora es la muerte de Gauchito Gil y Pompachira lo que más. Y antes, vio que nosotros sabemos que Baal, que era un rey que murió, que era rey de Sidonio, y murió, y le hizo imagen su hija Jezabel, y entonces le adoramos. Antes se adoraba mucho a Baal, por eso el carnaval, escuche, el carnaval, Dios, que se juega hasta ahora, se tira agua. El carnaval, Dios, que con la muerte y la resurrección de Cristo se mezcla ese Dios Baal. Por eso no podemos nosotros, vio que esa cosa ya festejar. Y dice acá, enviando por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de toda la cosa que han visto. Bienaventurado lo que lee y lo que oye esta palabra de la profecía, dice mismo. La palabra de los profetas, la profecía es palabra de los profetas, que ellos venían ya anunciando. Bienaventurados que cuando viene le creyeron, porque nosotros vemos los fariseos, los saduceos, no le conocieron a Cristo. Decía que no era que no se manifestó Cristo, que no era Cristo su Mesías lo que vino. Y bienaventurado quiere decir dichoso, vio que quiere decir va a tener una felicidad si tiene la revelación que es Cristo lo que ya vio que resucitó, porque Él ya murió. Él está contando acá en su muerte y la resurrección, la muerte desde el principio y resucitó Él. El primero, me voy y vengo, dice. ¿Qué quiere decir me voy y vengo? Eso está en Juan. Me voy y vengo. Hay muchas cosas, pero no podemos, por eso poco a poco solamente. Es muy profundo la muerte y la resurrección de Cristo. Tiene que saber ese simbolismo que hizo que Él murió primero y resucitó. Se fue primero de los hombres, voy y vengo. Él está mostrando la muerte que ya fue de nosotros desde el principio. Estaba escondida, estaba muerto. Me voy y vengo, quiere decir eso. En distintas parábolas, ilustración muestra la muerte y la resurrección. ¿Cuál era, Juan? Me voy y vengo, Juan. 28. 14:28 de Juan. Habéis oído que yo he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amareis, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Vemos acá, dice que en dónde estaba 8. 14:28. 14:28. Bueno. Estos son todas parábolas
Ese voy y vengo. Está diciendo, ¿cuándo se va? Cuando Él creó a Satanás. Ahí fue de nosotros la fe, gozo, paz, alegría. Ahí murió. Y después resucitó. Y después vino. Ya vino Cristo. 16. Pida nomás. 28. 14, 28. Dice, habéis oído. Dice, ¿a dónde está? Espera. 14:28. 14:28. Habéis oído que yo os he dicho. Ya estaba en la palabra de los profetas. Ya ha dicho, voy, que Él estaba ya muerto de nosotros. Se fue la fe, gozo, paz, alegría. Ese era un ministerio de condenación. No teníamos todavía solamente a Satanás. Era nuestra naturaleza, lleno de sufrimiento, lleno de dolor, lleno de incredulidad. Nuestro padre era Satanás. Y dice, voy, dice, se fue de nosotros. Cuando Él creó a Satanás, se escondió, se fue de nosotros. Ese es lo que Él vino a hacer, ese simbolismo. Cuando Él murió, ahí estaba mostrando que Él murió ya cuando creó a Satanás, se escondió de nosotros. Muerto en vuestro delito y pecado dejó a nosotros. Nosotros vivimos, pero está muerto la fe, gozo, paz, alegría. Y Él se fue ahí. Y después vino, voy y vengo a vosotros. Y si me amareis, habría regocijarse. Voy y vengo. Y Cristo ya vino en la resurrección. Venida la fe, ya vino. Por eso dice, pelea la buena batalla de la fe para tener fe en la muerte y la resurrección de Cristo. Cristo murió, está contando desde el principio, desde la creación del mundo, que Él se fue primero de nosotros y después vino. La muerte y la resurrección quiere decir eso. Muerte y la resurrección. Murió a nosotros. Por eso estábamos muertos en vuestro delito y pecado. Se escondió. Estaba escondida desde la fundación del mundo, dice. Ahí fue Él. Esa muerte y la resurrección de Cristo es símbolo que Él primero desde el principio está hablando ya. Desde la creación, que Él primero era necesario que muera y para resucitar es necesario, le dice a Pedro, que yo muera y resucite. Es necesario que Satanás vio que se fuese creado para esconder, para mantener como muerto, para venir a resucitar Cristo. Y ahí mató el poder de Satanás. Él. Entonces la muerte y la resurrección está contando desde la creación. Y Él mismo creó a Satanás para mantener escondida o muerto de nosotros. Y después vino a resucitar. Y los siervos, los ángeles que dicen los profetas, ya venían anunciando eso. Que es lo que va a pasar. Y ya estaba todo muerto. Ellos no estaban, como dice en Efesios 4 mismo, hablaba que nosotros estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Y a vosotros también le dice, a nosotros también le dice Pablo, a los judíos, que nosotros también éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Todo el mundo era hijo de Satanás, hijo de ira, hasta los israelitas. No había perdón de pecado todavía, porque no resucitó todavía Cristo. Pero desde que resucitó, ya se manifestó Cristo, ya vino Cristo. Me voy y vengo, dice. Se tenía que regocijar vosotros, dice, si me amareis, porque ahí viene, veo que esa fe, gozo, paz, alegría, amor, ya entró en nuestra alma cuando pedimos perdón, ese amor. Y cada día tiene que morir esa maldad, ira, odio, rencores. Y ahí resucitar con Cristo cada día. Cada día muero, dice Pablo. Y cada día tenemos que resucitar. Tiene que resucitar la vida de Cristo. Y dice, voy y vengo. Y vosotros, si me amareis,
habría regocijarse, porque he dicho, voy al Padre, porque Él, Padre mayor que yo, y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Me voy al Padre porque es el mayor que yo. ¿Y qué es? Veo que muchos creen que va al cielo. Él ahí, Él es imagen de su Padre. Él está ahí igual que su Padre. Se sentó, dicen. Ya sabemos que Él es espíritu. No se va a sentar, sino es un ejemplo natural para entender. Dice que Él vio que se fue al Padre, quiere decir que está la imagen de su Padre. Esa fe, gozo, paz, alegría manifestó, está junto con el Padre. Eso es lo que quiere decir. No es que se fue, vio que arriba con su Padre, sino es el poder mayor de su Padre tomó. Y entonces eso es lo que dice. Mi Padre, voy al Padre porque he dicho, voy al Padre porque el Padre es mayor que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis que hablaré, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene de mí. ¿Y quién era el príncipe de este mundo? Satanás. Esa maldad, ira, ese espíritu de pelea, de guerra, sufrimiento, mala suerte, ese espíritu de hechicería, ese espíritu de trancarrúa, ese espíritu de pompachira que destruye el matrimonio, que destruye pareja, pelea, guerra. El príncipe de este mundo nada tiene, porque el mundo que es Satanás, él está, vio que dice acá, él dice, ya me voy y vengo. Voy quiere decir que ahí está mostrando que Él se fue primero de nosotros. ¿Cuánto se fue de nosotros? Desde la creación. Él está hablando desde su creación y después ese es el símbolo de la muerte y la resurrección de Cristo. Esa muerte sucedió de Él como si fuera muerto, como si fuera escondido. No puede sentir fe, gozo, paz, alegría. Somos, dice, hijo de ira, hijo de Satanás. Primero, así, esa es nuestra naturaleza. Y por eso, ¿y qué es Satanás? Satanás es todo lo que nosotros sentimos, esa maldad, ira, nervio, ira. No queremos escuchar la palabra, te cansa, no te interesa, no te toca. Mala suerte, miseria, enfermedad, hechicería, idolatría, de toda clase. En eso estábamos antes. Y ahora el Señor quiere que resucite cada día en nosotros. Y los que todavía no tienen esa vida resucitada, que es el perdón de pecado, que todavía no vio, que no reconoce que estaba muerto Cristo en él, entonces vio que te pida perdón para tener la vida resucitada, de fe, gozo, paz, alegría, para sentir ya ese amor. Entonces dice, me voy con mi Padre. Y mucho, yo antes en lo natural, cuando entendía la palabra de Dios, yo creía que se iba al cielo, dijo. Cristo está con su Padre, y si vos pedís perdón, yo pido perdón. Está en mi alma, está en mi mente Cristo. Está vio que en fe, gozo, paz, alegría cuando sentí, ese es Cristo, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ahí actúa. Entonces es imagen, el Padre es mayor que yo, porque el Hijo es imagen de su Padre. En Corintios, ¿qué dice? En Corintios dice, el Padre es mayor, no, tenemos un solo Dios y un Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo es la cualidad de ellos. Tenemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es fe, gozo, paz, alegría, amor, los tres. El Hijo es la misma, el Padre es el mismo. El Hijo le mandó
El Padre le mandó al Hijo para hacer guerra contra Satanás, ese sufrimiento, esa mala suerte, esa enfermedad, ese espíritu que nos hace creer que la cruz, que tenemos que adorar, que nos va a ayudar a nosotros. Tenemos en el cuello, adoramos a hacemos por la señal, pedimos que proteja, como decimos ayer, el nombre de Satanás que está acá, Osiris. El espíritu de Osiris, satánico, acá está el Osiris, que es sufrimiento, depresiones, pasiones, vicios, todo, la mala suerte, miseria. Es el Dios Osiris que está acá en este cruz que nos hace creer, nos engaña a Satanás. Y ya ahora el Señor se puso sobre este Satanás, esa creencia que tenemos, ese engaño. ¿Cómo nos engañó Satanás? Y hasta ahora somos tan rudos. Por eso tenemos que escuchar la palabra de Dios, para que no hagamos semejante cosa de adorar a Satanás, porque ese es nuestro origen. Muchos al no saber la palabra, pide a Osiris. Acá está Satanás. Y entonces, si crees, va a actuar Satanás. Pero tenés que pedir perdón. No es nada. Pero si vos crees a te va a actuar acá Satanás. Te va a hacer lo que vos querés. Pero nosotros tenemos que, acá dice, me voy y vengo, dice. Me voy al Padre, cuando dice, es un ejemplo. Me voy al Padre, quiere decir, me voy a unir con la fe, gozo, alegría que es mi Padre y yo también. Es imagen de su Padre, es la misma esencia. Y quiere ir en tu mente, en tu corazón, quiere que entienda, pida perdón de ese espíritu. ¿A quién está teniendo a Dios? ¿A quién pide? ¿A la cruz? ¿A Satanás? ¿Al Dios Osiris? Pedí tú lo que querés para tu matrimonio. Entonces la muerte y la resurrección está hablando. Gloria, vos ya estaba eso. Bueno, va a escuchar igual después ahí. Está hablando cuando él vio que creó a Satanás y ahí se escondió o mantiene muerto a nosotros de él, de la fe, gozo, paz, alegría. Ahí murió. Y él, cuando vino a hacer eso, cuando él murió y resucitó, mostró que él primero murió y después resucitó. La fe, gozo, paz, alegría, amor. Pero para eso tenemos que escuchar la palabra y dividir bien la palabra, entender en lo espiritual. Yo le pedí al Señor estos días y mucha lucha tuve. ¿Sabes cómo? Nadie sabe lo que yo sufría, más a muerte me iba. Satanás no quiere que yo entienda. Señor, quiero entender bien de la cruz tuya y quiero entender bien la muerte y la resurrección de Cristo. Le digo, Señor, ¿qué quiere decir? Revéleme, Señor, la profundidad de la muerte y la resurrección y la cruz de Cristo, le digo. Pidan ustedes, porque tal vez yo explico a usted y no lo entiende, no puede. Pero pida que revele que es Dios, que revelar quiere decir Dios conocimiento de esto. El Señor va a hacer. Señor, no entiendo, Señor. Entonces parece que no es nada esto. Decimos, yo creo la muerte y la resurrección de Cristo, pero no sabe qué es. No sabemos, yo también. Hablaba de la muerte y la resurrección, pero ni sabemos de qué se trata. Ese es el símbolo o una ilustración que Él desde el principio se mantenía muerto o escondido en nosotros y después vino a resucitar la fe, gozo, paz, alegría. Está hablando el conjunto de lo que Él ha hecho desde el principio. Esa es la muerte y la resurrección. Y la cruz de Cristo se tiró sobre la cruz, sobre Satanás, sobre esa incredulidad, sufrimiento, hechicería, idolatría, sobre todo ese espíritu de vicio, todo ese engaño, todo lo que nosotros tenemos, que nosotros nos gusta a nosotros. Entonces sobre eso Satanás se tiró. La cruz
tome mi cruz y sígame. Si quiere ser mi discípulo, ¿qué dice? Tome su cruz. Reconozca tu vieja creación. Reconozca esa cruz que es Satanás. Espíritu de... ¿Cómo? Osiris. Que es todo diablo. Si es que esto no tiene que creer. Esa es figura de Satanás. Se crucificó, se tiró Cristo sobre esta incredulidad, el espíritu de Osiris. Ese espíritu de maldad, mala suerte, vicio, depresiones, esa vida miserable. Sobre eso se tiró Cristo y destruyó. Y ahí mató, vio que resucitó Él. Ya se murió Él de nosotros. Desde la creación del mundo está mostrando la muerte y la resurrección. Pida al Señor revelación, porque no es que yo puedo venir y hablar nomás así, sino mucho. Satanás me quería hasta matar, ya no tenía más ni ganas de vivir. Nadie sabe lo que yo sufría ahí acostada. Cómo Satanás luchaba contra mí. Y esta mañana me reveló de repente lo bien, porque yo ya le venía pidiendo la revelación de la muerte y la resurrección y la cruz de Cristo. No es que se levanta y uno da nomás la palabra así. Yo puedo decir, el Señor murió y resucitó, pero si no explico, ¿para qué pone a los profetas? Dice, para dar sentido a la palabra. Y ustedes tienen que valorizar, pedir perdón de la incredulidad. Ni interesa, parece que no es nada otra vez para nosotros. Si no pedimos perdón, parece que no es nada esta palabra. Ni nos valorizamos. Estamos en otro lado. Chicos, ese Dios diablito que nos deja escuchar la palabra. Bueno, y voy y vengo, dice. ¿Cuándo va Cristo? De la creación del mundo. Se alejó, se escondió, se murió. Estaba muerto en vuestro delito y pecado. El hombre vive, pero murió de nosotros la fe, gozo, paz, alegría. Cristo, aunque queremos, toma la suerte, todo sufrimiento, hasta que Él venga a resucitar. Pero otra vez, si vos ya se reveló Cristo, pero si vos no escuchás la palabra, ¿cómo vas a pedir perdón? ¿Cómo va a creer que, cómo va a conocer la muerte y resurrección? ¿De qué habla? Y entonces dice acá, vamos a leer otra vez 4, quiero decir, llevó cautivo a la cautividad. ¿Ese cautivo qué? La incredulidad, sufrimiento, depresiones, mala suerte, enfermedades. Ese espíritu de nervio, ira, la enfermedad de nosotros, ese Dios que se va a psicólogo, ese es espíritu satánico, te puede ver que da una calmante, pero no te sana tu pecado. Dios nos quiere sacar del cautiverio, de la cautividad que Satanás nos cautivó, Dios llevó ya eso. Pero nosotros lo lleva de nosotros porque no reconocemos a ese demonio que está, Dios, que lleno de nervios, ira, no tiene sentido en nuestra vida. Y vamos al psicólogo, pero el hombre no te puede hacer nada. Solo por eso escuchando la palabra y pidiendo perdón de esa incredulidad, que no creemos que ese nervio, ira, depresiones, ese espíritu, Dios, que vemos algunos se desmayan, le agarra epilepsia y todo. Y ese es Satanás, el Dios Osiris, que está en que creemos tanto nosotros. Entonces se la lleva como fuera un premio. Ahí está pidiendo otro. Es como un premio llevarla para la gente que hizo lo que hizo. No es un premio, estamos adorando. Para la gente que no entiende, dice. La gente que no entiende cree en esto. Cree que les trae suerte. ¿A quién se está inclinando? ¿A Satanás? Y vio que cree que le va a ayudar y no le puede ayudar esto. Uno si lo lleva sin creer en Satanás, ¿lo perjudica igual?
Y sí, dice Igual por que algo lo está llevando, es porque hay una creencia. Uno dice que no, pero lo hay, está escondido. lo hay, está escondido nada más, sin saber qué dice pecado oculto. Vamos a leer esa parte número. Dice también, Job también dice, sí. Dice Job también dice, conviene que se diga a Dios, dice Eliú a Job. Mucho ya he sufrido. Enséñame lo que no veo. ¿Entendés? Muchos sufrimientos ya llevamos porque adoramos a Satanás. Adoramos esta cruz que sin saber. Mucho ya he sufrido, dice, en el que se diga Dios, enséñame. ¿Y cómo no enseña? Por la palabra. Y después vio que pedí al Señor el conocimiento de cada pecado. ¿Qué quiere decir la cruz? ¿Qué es? Mayormente los cristianos llevan la cruz sin Jesucristo, porque como que ya resucitó, pero otra vez estamos haciendo lo mismo. Mal, lo mismo. Estamos lo mismo. A mí siempre me preguntaban, ¿sí Jesucristo está bien? Y bueno, sí, porque Cristo resucitó, está bien, pero ahora resulta ser que estaba mal otra vez lo que estaba... Y sí, porque la cruz es directamente Claro, que no Satanás. Figura de Satanás, por eso Cristo se puso sobre la cruz, sobre Satanás, sobre sufrimiento, sobre depresiones, mala suerte, ese en lo que no tenemos sentido ni de vida, ese es Satanás, y sobre eso Cristo vino y se extendió, vino sobre Satanás. Y entonces dice acá, llevó cautivo, subió a lo alto, subió sobre, él tomó su poder, más alto que Satanás, y dice, subió a lo alto y llevó cautivo a la cautividad, dice. Llevó ya a lo alto, quiere decir, no es que subió hasta el cielo, allá arriba, sino subió el poder de él sobre Satanás, sobre esas depresiones, sobre ese sufrimiento, sobre esa incredulidad que teníamos a Satanás como Dios, y subió cuando pedimos perdón, va a subir sobre Satanás. Ya subió él, pero nosotros necesitamos reconocer para subir. Y después dice acá, y dio dones a los hombres. ¿Qué es los dones? El regalo, el perdón de Dios, que es la fe, gozo, alegría inmerecida. Dios dones, dice, a los hombres. Pero para eso necesita escuchar la palabra, porque si no, ¿cómo vamos a pedir perdón? Si estamos adorando mismo a Satanás, ni no sabemos esa cruz, tenemos confianza en Satanás, ni no sabemos qué es la cruz, que esa es figura de Satanás. Y Satanás, que sufrimientos, depresiones, mala suerte, enfermedades, todo lo que sentimos lo malo es Satanás. Y llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres, le dio regalo, le dio su vida, el perdón de Dios. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino también que había descendido en la primera de parte más baja de la tierra. Ay, esto quiero todo explicar, pero no puedo más. Mañana voy a explicar esta parte muy importante, es muy importante. Acá abajo, y el que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido en la parte más baja de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todo los cielos para llevarlos todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Voy a explicar mañana, pero ya me lucha demasiado. No crea que para mí es fácil dar nomás, o tener nomás revelación. No es así. La parte baja es Satanás. El más bajo ya quedó en parte, el poder de él quedó bajo, polvo, como dice en otro lado. La parte más baja, él se fue en la parte más baja, se quiere decir ahí a Satanás mismo en la parte baja, quedó abajo su poder. Él creó primero para utilizar a Satanás, y entonces él se fue a Satanás,
al sufrimiento, depresiones, esa herida que tuvo, todo el poder de Satanás sintió. Él se fue en la parte más baja de la tierra, tierra desordenada y vacía, y subió, dice. Después mañana voy a explicar bien sobre esto, porque es muy importante. ¿Sabes que yo usé muchos años el rosario, ¿no? De plata, de oro, Sí, de todo. de plástico, muchos años, ¿no? Y ahora Tenés que pedir perdón. ¿no? Pero, ¿sabes que ahora como que sentí un alivio, ¿no? Sacármelo pero tenía puesto y sentía como un peso, ¿no? Nosotros teníamos nuestro Dios a Satanás. Vuestro padre es el diablo y que sin saber, todo hacemos. Oración a Satanás. Todos estamos en esa condición. ¿Quién buscó primero a Cristo? No. Primero a Satanás y después a Cristo. Todo. Yo, como ustedes. Nosotros teníamos la naturaleza satánica, ahí nacemos. Y ese Satanás es la maldad, ira, sufrimiento, vicio, miseria, enfermedad. Ese Dios que no tiene sentido de vida, ese que sentí, ese dolor, ese Dios no sentí, no sabe ni lo que te pasa. Ese que te hace sufrir, sentir, ese es Satanás, ese es vuestro origen. Bueno, mañana voy a dar, porque